queridos hermanos, querida familia, aquí estoy de nuevo, con las pilas cargadas, como veis, siempre vengo con nuevas energías, nuevas fuerzas que me duran el año, siempre, siempre. Bueno, pues entonces quería comentaros un poquito de mi tiempo allá en Calpe. Todos los años hacemos por ir a vernos. Mi familia, vamos a ver a mis padres, vienen mis hermanas, una de Suiza, la otra de Estados Unidos y yo. Y vino también mi cuñado, el marido de mi hermana Isabela, y siempre pasamos un tiempo maravilloso. Y está claro, tenemos que honrar a nuestros padres. Es de bendición para nosotros honrar a nuestros padres. Y nosotros así lo hacemos, o tratamos de hacerlo. Ellos se van haciendo mayores, es normal. Mi padre tiene 91 años, hace ahora en agosto 92. Mi madre 86. Pero están dentro de lo que cabe bien, bien. Mi padre por el cuerpo mejor que mi madre, anda, bueno, he ido un día con él a jugar al golf. Él va 3 veces a la semana a jugar al golf. 3 veces. Yo fui con él, fuimos ahí con el buggy de hoyo en hoyo y él dale que te pego a la pelota porque yo, nada, yo a mirar y nada, y animarlo, porque el día que fuimos no había gente para ir, entonces fue él solo. Pero bueno, él está contento, feliz de poder ir, que si uno se mete en casa es malo, hay que salir, hay que moverse. Mientras uno pueda, hay que moverse. Todo lo contrario, mi madre está muy bien de cabeza, pero andar cada vez le cuesta más, se cansa más, no quiere pasear casi, se pega muchas horas sentada. Ella, el tiempo que va mi padre a jugar al bridge, al golf, ella va a jugar al bridge. Así que, porque tiene mucho coco. Y nada, estuvimos bien. Claro, el tiempo, una semana es poquísimo, es muy poco tiempo, pero bueno, se trata de hacer lo mejor posible, tener reunión entre los hermanos, entre los padres, nosotros, tener conversaciones buenas. Con mis hermanas tengo más conversaciones que con mis padres, aunque mi padre es más abierto hacia las cosas espirituales, mi madre todavía no capta muy bien y entonces le cuesta mucho trabajo. Pero bueno, nosotros seguiremos orando, que el Señor va a hacer. Él va a abrir su espíritu y le va a hablar de alguna forma, cuando Él quiera. Porque nosotros siempre pensamos que las cosas tienen que ser en nuestro momento y estamos equivocados. El Señor tiene un momento para todo. Bueno, entonces quería deciros también que otro día fuimos un domingo, el primer domingo, fuimos a un culto en Calpe, en español, y una alabanza muy bonita también. Vino un predicador de Inglaterra, que tuvieron que hacer traducción simultánea, porque no todo el mundo entiende el inglés, aunque yo lo entiendo, pero la gente no lo entendía. Y también la alabanza preciosa, bueno, no eran banderas, pero era así una tela y que movían así y notabas así fluir el Espíritu Santo, que me alegra Javier muchísimo, el Espíritu Santo, cómo se mueve en esta iglesia, te lo digo de verdad, de todo corazón. Yo siempre noto muchísimo la presencia del Señor aquí en la alabanza. En otras iglesias no tanto, por ejemplo, el segundo domingo fuimos a un culto a Denia, que era de la iglesia alemana, porque mi padre quería ir a la iglesia alemana, entonces fui con ellos a la iglesia alemana, pero la alabanza no es como aquí, no me toca tanto como aquí, lo siento. Entonces, yo quería hoy hablaros de que Dios nos dice que sembremos todos, no solo el pastor.
Porque siempre pensamos el pastor tiene que hacer esto y lo otro. ¿Y nosotros? Todo el cuerpo de Cristo tiene que involucrarse en sembrar. Entonces venía aquí un texto en Jeremías 1, del 5 al 9, y lo voy a leer rápidamente. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Os suena algo? Siempre ponemos excusas. Soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, está claro que tenemos un llamado y tenemos la unción de Dios, que muchas veces nos olvidamos que la tenemos, pero la tenemos. Hemos sido elegidos por Dios. Qué bueno haber sido elegidos por Él. Y si permanecemos firmes, teniendo una relación íntima con Dios, Él va a hacer. Alguna gente, por ejemplo, tuvo un encuentro con Dios hace años. Muchos de nosotros ya nos hemos convertido hace muchos años y pierden su entusiasmo, se enfrían y ya no tienen ese fuego por Jesús. Pero el Espíritu Santo nunca se hace una carga. Quiere despertar a la iglesia. Tenemos que despertar como iglesia, cada uno de nosotros. No podemos estar ahí a dormir, a no movernos, a no hacer, a pensar, bueno, que lo hago al otro, yo qué sé. Tenemos el mensaje más importante del mundo. Tenemos que darlo. En las noticias vemos un mundo muy confundido. Hay guerras, hambrunas, desastres y muchísimos problemas en la identidad. La gente no tiene identidad. ¿Qué es un niño? ¿Qué es el matrimonio? La Biblia nos dice que es todo eso, el amor de Dios. El amor de Dios es el matrimonio, es un niño. El mundo no quiere saber nada de la Biblia, pero Dios es poderoso y quiere levantar hombres y mujeres jóvenes que no tengan confusión sobre la palabra, que no estén confundidos acerca de su identidad y que hablen de manera valiente. No tenemos que escondernos bajo el sistema del mundo. Tenemos que ser sabios en lo que hablamos y cómo lo decimos, eso sí. Pero si no hablamos la verdad, el mundo continuará en la confusión. El diablo grita, pero el Espíritu Santo nunca tiene temor y nos da la valentía para hablar. Dios siempre está con nosotros. Estuvo con Jeremías cuando la gente le decía, eres un falso profeta. Dios quiere levantar jóvenes y mayores para que hablen la verdad, el Evangelio del Señor. Entonces, en el Salmo 139 habla sobre la intimidad del Señor con nosotros. Os animo a que leáis el Salmo 139. Ahí habla la intimidad del Señor con nosotros. Entonces, también en Jeremías 29, 11, 12, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Él dice, conozco los planes que tengo para ti, de prosperarte, darte un plan para el futuro. No es solamente para Jeremías,
esos versículos. Son para cada uno de nosotros. El Señor nos ha puesto en la tierra. ¿Para qué? Primero, tener una relación con Dios. Segundo, tener relación con otras personas. Y además, amarnos a nosotros mismos. Muchas veces no nos amamos. El mundo lo hace al revés. Usan el nombre de Dios como palabrota. No aman a sus vecinos, a gente que conoce, y tampoco se aman a ellos mismos. Tenemos que decirle a la gente que es amada por Dios, que es hermosa. Dios te ama tanto. El mundo te quiere inculcar que tienes que ser perfecta, con un cuerpo perfecto, ya se ve todas las cosas que están haciendo. Una locura. Lo único que necesitamos es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, generosidad, fe, autocontrol, todos los frutos del Espíritu Santo. Abba Padre nos ha dado todo esto a través del Espíritu Santo. Tenemos que animarnos mutuamente para decirle a Dios, aquí estoy, Señor, lléname de nuevo con tu amor, paz, etcétera, etcétera, pero también con tu poder. El mundo está gimiendo por las demostraciones de Dios, clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Le vamos a tener por nuestro Padre, Abba. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Quiero pedir también por la predicación de hoy, de lo que escuchemos en la predicación, que tú hayas puesto la palabra tuya en boca del predicador. Me imagino que será Javier. Te doy muchísimas gracias, bendiciones a cada uno de vosotros y estoy muy feliz de estar de nuevo aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Ana. Parece que te sentó bien Alicante. ¿Sí? Creo que tenemos que ir todos, por lo menos un par de días. La verdad es que sí. Si queréis ir, ya sabéis. La verdad que cuando se reúne el pueblo de Dios, lo que debe de hacer es adorar y alabar a Dios, y eso debe de sentirse, no por la música en sí, ni por las canciones, sino por lo que los que estén en ese lugar pues estén mostrando en sus corazones, ¿no? Y sacando de sus corazones la gratitud que tienen a su Dios. Os pido perdón si está alta la música a veces, porque a veces desde aquí no oímos muy bien lo que oís vosotros ahí, pero procuraremos bajarla y procuraremos que la alabanza siga pues fluyendo sin importar el volumen con que la toquemos. Amén. La verdad que la estupidez del ser humano es supina, cada día es peor. Todos habéis escuchado las noticias del submarino ese, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Veis el telediario? Yo sí. Pues yo sí, prácticamente es lo único que veo en la televisión, y cómo alguien puede ser tan estúpido, ¿no? de malgastar su dinero y su vida en esas historias. El caso es que la sinrazón del ser humano no importa que tengas dinero o no. La estupidez es igual en un pobre que en un rico. Cuando realmente no busca y no se deja guiar por Dios. En ocasiones nosotros hemos sido estúpidos. Y nuestra ignorancia en ocasiones nos ha llevado a eso. Supino significa estado de ánimo, cualidad negativa, que es muy grande y evidente. Es tremendo, pero es así, ¿no? Este día se celebraba la fiesta de San Juan. Es una fiesta que a priori debería de ser una fiesta pues conmemorativa de un nacimiento, más o menos, por estas fechas se calcula más o menos por
porque faltaban 6 meses para el nacimiento del Señor y se calcula más o menos que sería marzo cuando llegó María junto a Elizabeth y bueno, quedaban 3 meses, Juan nació antes que Jesús y se calcula que podría ser en junio su nacimiento. Y lo que en priori tendría que ser algo, pues bueno, algo memorable de un hombre de Dios, de celebrar la venida al mundo de un hombre de Dios como fue Juan el Bautista, que, por cierto, Jesús lo nombra como uno de los más grandes. Mira, quiero leerlo literalmente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Y nos está dando una oportunidad suprema, ¿no?, de poder alcanzar esta excelencia, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? La creencia de expertos e historiadores es que esta fue la explicación que se dio para adaptar la religión católica, una tradición cuyo origen se remonta mucho más atrás, ¿no? Lo que estamos... Hola, Shirley. ¿Alguien la puede atender ahí, por favor? Gracias, Shirley, bendiciones. Lo que os quiero relatar rápidamente es que nada tiene que ver lo que se traduce la fiesta realmente de San Juan con lo que se está haciendo hoy en día, que no es otra cosa que dar lugar única y exclusivamente a poderes diabólicos, malignos y terribles que después obviamente van a operar terriblemente en la vida de muchas personas aún sin saberlo. Obviamente creo que todos los que hemos sido jóvenes hemos estado en todos esos berenjenales, pero cuando conocimos a Dios, no estoy hablando de reunirte para comer sardinas o comer churrasco. Estoy hablando de hacer lo que hacen en esa fiesta y de ser y de acoplarte a la incredulidad y a la estupidez de la ignorancia de lo que significa esa realidad, ¿no? Como os he dicho, buscando en la historia y buscando a lo que se remonta esta historia de saltar la hoguera y de otras muchas cosas más que se cuecen dentro de esta situación, encontré de que este origen va mucho más allá del nacimiento de Juan. La Iglesia Católica, como es tan especial en coger cosas paganas y convertirlas de una manera cristiana o vestirlas de una forma diferente, pues se sumó a esta historia y de alguna manera el cristianismo asimiló esta festividad, ¿no?, y la incluyó en su calendario relacionando la costumbre de prender hogueras con el nacimiento del Bautista, de Juan. Y es que en ambos casos, tanto su origen, tanto este reconvertimiento cristiano como pagano, el fuego ha sido también un elemento importante en esta fiesta. Más allá de la Iglesia Católica, lo que se celebra en todo tipo de culturas y religiones de todo el mundo es el solsticio de verano, que tiene lugar 3 días antes, no es el 23 ni el 24, sino el 21 realmente, que es cuando empiezan a decrecer los días. Algunos piensan que San Juan es la noche más corta del año, ¿no?, en el hemisferio norte, o la más larga en el hemisferio sur, aunque lo cierto es que es lo que os acabo de decir, la noche más larga es el 21 de junio. De esta manera es adaptada o adoptada cristianamente, lo que ha dado pie a que esta creencia popular haya hecho que la fiesta se traslade 3 días después, ¿no?, al 23. La tradición pagana se basa en el culto al sol, que a partir de esa fecha empieza a perder fuerza, pues los días se hacen más cortos. Y entonces esta festividad pagana hablaba de que mediante esas hogueras, como los paganos trataban de transmitir esa fuerza luminosa, esa fuerza, digamos, de poder, y prolongar así las horas del día, ¿no?, las horas de luz, entre otras muchísimas cosas que obviamente paganamente se relacionan con esta festividad. Además, quienes relacionaban esta fiesta con los tiempos de la cosecha para que les fuera mejor, para la purificación al saltar la hoguera y para quemar las energías
negativas, la bienvenida de la prosperidad y todas aquellas cosas que sabemos que solo nos inducen a adorar a otras cosas que no sea Dios. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene tu amor? ¿De dónde viene tu salud? ¿De dónde viene tu economía? ¿De dónde viene todo? ¿Cuál es nuestra fuente? No es, digamos, no es ver a personas que no creen en Dios en esos lugares, es normal, ¿no? Pero lo que debería no ser normal es ver a cristianos estar en esos lugares y hacer lo que hacen los incrédulos. Y por desgracia, estamos en unos tiempos complicados y difíciles que están anunciando las primeras connotaciones de la apostasía. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, negar la realidad de Dios en la vida de uno, y singularmente el diablo es tan sutil y tan sabio, porque de generación en generación ha hecho cosas que bueno, pues que le han dado resultado y la sigue poniendo en práctica, obviamente, va cautivando el corazón y las mentes de aquellos que deberían estar cautivos en Cristo Jesús, de aquellos que debían de estar adorando y alabando al Señor, ¿no? Por eso no estoy hablando de comer sardinas y churrascos, sino de arrimarnos a esos festejos y practicar, de alguna manera, esas cosas, de saltar la hoguera, de mojarte 7 veces en el mar, bañarte de noche, de hacer un sinfín de historias, escribir deseos y quemarlos en la hoguera, un sentido de ritos y de prácticas que solo llaman a lo oculto y a la brujería. De hecho, una de las noches más activas en el sentido de oscuridad y en el sentido de manifestaciones diabólicas se transmite en esta festividad. Y los que creen y los que siguen al enemigo, al diablo, obviamente también hacen sus reuniones y elevan su clamor a su padre de mentira, obviamente, a Satanás, orando para que los cristianos caigan, para que los cristianos pierdan fuerzas, se enajenen con estas cosas y sigan pues sus costumbres, ¿no? Y no sé si es porque no acabamos de enterarnos o porque no tenemos conocimiento de ello, porque realmente pues nuestra mente no está en el lugar que debe de estar, pues realmente pues seguimos haciendo cosas como esas, muchos de los que se dicen cristianos. Por eso no voy a predicar de esto, pero esto es algo que realmente tengo que decir. Por cuanto o estamos en un sitio o estamos en otro, tenemos un pie en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas. Si tenemos un pie en cada lado de cada reino, obviamente nos va a salir mal la historia. Nos vamos a partir por el medio. No podemos vivir en los dos reinos. Te tienes que decidir por uno o por otro. La decisión es tuya. El Señor ya no puede hacer más. Y cuando digo ya no puede hacer más, digo que no puede enviar otra vez a su Hijo a morir por ti. El Señor no puede volver a derramar la sangre de su Hijo Jesús, para que entiendas por una vez que hay cosas que debemos de decir no y hay cosas que debemos apartarnos hasta la saciedad. Rituales con velas, aquelarres, cartas, piedras preciosas mediante la meditación, y todo tiene cabida en esa noche verdadero. Todo un mover satánico del 23 al 24, todo un mover satánico y apoyado además por autoridades y por toda asociación viviente, pues ahí está. Yo no sé dónde has estado el día de San Juan, pero es igual donde estuvieras. No sé lo que has hecho, eso sí importa. Eso sí importa. Y importa en tu vida, porque tu vida es muy valiosa en Cristo Jesús. Tu vida es realmente valiosa. Y si quieres permanecer delante del enemigo con la puerta cerrada de tu alma y de tu corazón y de tu mente, la única manera es estar cerca del Señor Jesucristo.
cerca de aquel que te dio la vida, cerca de aquel que te rescató de las tinieblas y te trajo a la luz maravillosa. Aquella que te hizo reconocer tu miseria, que te hizo reconocer tus pecados, que te hizo quebrar tu corazón y que te hizo arrepentirte. ¿Sí o no? Este es Jesús. Hermanos, no van a venir tiempos mejores, van a venir tiempos difíciles. Pero si le abrimos la puerta de nuestro corazón al diablo o a los demonios, ellos entrarán. Y verán la casa limpia y barrida, porque lo que hace el Señor en nuestras vidas es eso, ¿sabes? Te limpia, te saca la suciedad de la mente, del corazón, y hacen cosas maravillosas que ya sabemos que hacen. Pero cuando dejamos la puerta abierta, sin estar guardando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida, que no es otra cosa que nuestra vida, nuestra realidad de día a día, pues entonces ocurre lo que tiene que ocurrir. Nuestra casa se llena de demonios y se convierte en ocasiones nuestra vida en un verdadero infierno. Un preliminar de lo que sería el infierno eterno. Me gustaría que cogiéramos el libro de Mateo y que tomásemos el capítulo 3, porque vamos a hablar de Juan el Bautista. De aquella, cuando era crío, no solo saltábamos la hoguera, hacíamos tonterías de todo tipo, el alcohol era parte de las ceremonias, no solo las queimadas, sino todo tipo de historias y historietas. Yo no sabía que más tarde mi vida iba a ser un desastre, no lo sabía. Mi madre intentó corregirme, intentó avisarme, intentó transmitirme todo aquello que ella consideraba que era bueno, pero mi corazón estaba en constante rebeldía y en constante rechazo a las cosas, porque yo creía que todo era un mundo de risas y un mundo de pasarlo lo mejor que pudiéramos pasarlo, ¿no? De hecho, pues bueno, esto se alargó durante el tiempo hasta que obviamente caí en un abismo donde precisamente se abrió para mí era como si se abriera la boca del infierno mismo, ¿no? Porque entonces sí empecé a ver las cosas negras, empecé a ver las cosas mal, y no solo con mi familia, a través de mi familia, que fue la primera que sufrió, sino conmigo mismo y con todas las amistades que tenía. Por eso recuerdo que la palabra de Dios cuando tocó y cambió mi corazón, y hasta el día de hoy sigo queriendo ser cambiado y transformado y sigo queriendo que Dios obre en mi vida, pero tengo que tener muy claro qué es lo que tengo que tocar y lo que no tengo que tocar, aunque el mundo me invita a que lo toque. Sé lo que tengo dónde tengo que descansar y reposar, y sé dónde tengo que mostrar atención, y sé dónde no tengo que mostrar atención. En lo que dice que todo nos es lícito, versos que se dicen hasta la saciedad, pero que parecen ya coletillas, ¿no? De predicaciones o de palabras que ya no tiene sentido en la vida de mucha gente. Todo nos es lícito, pero hay cosas que no os conviene. ¿Qué no entendemos de no os conviene? No nos convienen muchas cosas de las que a día de hoy muchos que se dicen ser hijos de Dios tocan y traen a sus vidas. Os lo digo porque necesitamos levantar un frente contra el enemigo para ser victoriosos en cualquier cosa de nuestra vida. Y tenemos que saber una cosa, que somos privilegiados de que el Señor nos exhorte con amor, que el Señor nos advierta con amor, que el Espíritu Santo nos corrija con amor y nos guíe a toda verdad con ese mismo amor con el que nos conquistó. Nunca quiere que hagamos las cosas ni por fuerza, ni porque toca hacerlas, sino porque nosotros hemos tenido la luz de Dios, hemos recibido de la luz de Dios y podemos ver con claridad lo que el Señor nos invita a ver, ¿no? Y de esta manera saber lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestra vida, y obviamente atraer lo bueno para nuestra vida y desechar lo malo. En estos días estuve leyendo sobre la vida de Salomón y de Joroboam y de su hijo que quedó en su trono, que a partir del descalabro de Salomón es tremendo,
porque estaba leyendo y no creía lo que leía. Un hombre que fue sabio hasta el extremo, un hombre que fue bendecido con riquezas de todas clases, en sus últimos días, y por la razón que sea, apartó su corazón de Dios, y la palabra de Dios lo deja muy claro: voy a romper el reino, lo voy a romper. Y por amor a tu Padre, muchas veces estamos siendo bendecidos por otros. Y acuérdate de esto, muchas veces las bendiciones que recibimos o la paz que tenemos, muchas veces proviene de otros que hicieron algo para Dios, que forman parte de tu vida, o han formado parte de nuestras vidas. Y le dice: por amor a tu Padre te voy a dejar un reino, una tribu. Pero el resto, en fin, y ahí fue cuando se parte el reino. Y Jeroboam es el que queda a cargo de esas otras 10 tribus. Y curiosamente, Dios le habla, Dios se muestra a él, Dios le dice lo que tiene que hacer, por alto, por bajo, directamente, a través de profetas, y él hace otra vez lo mismo al final también de esta historia. No voy a hablar de eso, pero solo quiero ilustraros un poquito de lo que estoy hablando. Tenemos que atender a la voz de Dios. Si no atendemos a la voz de Dios, acabaremos postrados en nuestros hogares, aburridos, hastiados de la vida, cansados de todo, aburridos de todo, y nada nos saciará, porque seremos un pozo sin fondo. Nada nos saciará. Por eso vamos a coger el capítulo 3 de Mateo y vamos a ver qué es lo que dijo Juan el Bautista. ¿Por qué este hombre para Jesús era un hombre especial? No solo por ser su primo en la carne, sino porque realmente él fue el que preparó el camino del Señor. Y es un mandato que nosotros a día de hoy seguimos teniendo. Seguir preparando el camino del Señor. Y no podemos preparar el camino del Señor si practicamos ritos paganos. Amén. Si nos asociamos, da igual que sean amigos, conocidos, vecinos, familiares, si nos asociamos al mal. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, hay algo muy claro, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a hablar y empezar a mostrar a las personas que tenemos alrededor. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos de vuestros pecados. Es algo que realmente, con la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, es algo que tenemos que hacer llegar a los que amamos a nuestro alrededor, a los que queremos que se salven, a aquellas personas, sean amigos, familiares, vecinos, que diariamente nos encontramos cada día de nuestras vidas. No importa que recibas un desplante, no importa que te digan esto, que te digan lo otro. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos dice que hagamos. Y Juan lo sabía. Y Juan sabía cuál era su ministerio, sabía cuál era su lugar. De hecho, le iba a costar la vida, sin más. Y la vida era que le iban a cortar la cabeza. Y realmente, aunque él en ese momento no lo sabía, sabía que su vida estaba en peligro, porque estaba enfrentándose contra aquellos que mandaban. Y cuando te enfrentas con los que mandan, pues a veces ocurren cosas. Y sobre todo cuando les muestras su pecado. Sobre todo cuando le enseñas lo que están haciendo y le muestras, ¿verdad?, la maldad de sus corazones. Pero dice la Escritura: pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nosotros, como hijos de Dios, a día de hoy, estas reuniones, las reuniones de domingo que se hacen en cada lugar, han acabado siendo en ocasiones puras reuniones de porque toca el domingo, ¿no? En el corazón de muchos cristianos. Por eso mucha gente deja de venir a los cultos. Por eso mucha gente se enfría. Por eso hay gente que realmente pues anda en otra onda. Porque el sermón no fue bonito, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque lo otro, porque lo de la moto. Y así todos los días de su vida, hasta que obviamente el corazón es tomado por el enemigo y se apartan de Dios. No es el primero ni será el último. ¿Tú quieres esto para tu vida? La pregunta es muy sencilla. ¿Queremos esto para nuestra vida? Yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero esto para la vida de mi esposa, no quiero esto para la vida de mi hijo, no quiero esto para la vida de ninguno de vosotros.
¿Y vosotros? ¿Queréis esto para vuestra vida? ¿Queréis esto para la vida de las personas que están en vuestro hogar, en vuestra casa, en vuestro alrededor? Es una pregunta que realmente el Señor nos hace hoy. Hemos sido llamados a enderezar las sendas. Hemos sido llamados a preparar el camino del Señor para la vida de otros. Así como otros pagaron un precio incombustible. Un precio que a muchos de ellos le costó sufrimiento, le costó poner a su familia en contra, le costó su trabajo, le costó, yo qué sé, tiempos más difíciles de los que vivimos cristianamente ahora, donde se perseguía a la congregación, donde se perseguían a los hijos de Dios, donde se les invitaba a morir en circos, donde etcétera, 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 pasaban nuestros hermanos en la fe. De aquella no había infiltrados, porque obviamente ser cristiano significaba simplemente dejar de ser quien eres y dejarte en manos de Dios para que cambiase tu vida y mantenerte firme hasta la muerte, sabiendo que el llamado no solo era para vivir un tiempo, terrenalmente hablando, sino que era para ir un peldaño más allá de lo que nadie ha pensado nunca en su vida, que es estar por la eternidad al lado de aquel que según nosotros amamos, de nuestro Señor y Salvador. Dice la Escritura que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Quién puede ir detrás de una persona así? A ver, imagínate que yo ahora me he visto como Juan el Bautista y empiezo a comer langostas y miel silvestre y me voy por el monte por ahí predicando, arrepentíos. La mayoría de vosotros pensaríais, los de ahí fuera no te digo nada ya, pero la mayoría de las personas que nos conocen pensaríamos que estamos locos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando digo yo, puede ser tú, quien sea, ¿no? El Señor nos invita a hacerlo, quizás no de la misma forma que Juan, pero la verdad que la ilustración me llama la atención. La ilustración me llama la atención, pero lo único que implica esta ilustración es que Juan se tomaba en serio su fe. Juan sabía cuál era su llamado. Yo no sé si sabes cuál es el tuyo, pero desde que te convertiste tienes un llamado específico. Primero a ser transformado, ¿verdad? A ser cambiado por el Señor. Y eso ocurre cuando empieza el mismo llamado. Pero así igualmente en el mismo momento tienes el mejor de los llamados, que es empezar a reconciliar al hombre con Dios. Aquellos que están a tu alrededor. Y este es un llamado importantísimo. Lo he dicho también muchísimas veces aquí en este lugar. Por eso te vistas como Juan el Bautista, o comas langostas, o miel, o comas lo que comas. Cuando dice langostas, no dice langostas de mar, dice las de monte. Pero volvamos a este tiempo. Sé que no estamos en el tiempo de Juan el Bautista, sé que tenemos una cultura diferente, sé que tenemos una ropa diferente, sé que vestimos diferentemente, pero el llamado es el mismo. El llamado a ser transformados y a cambiar a los que están a nuestro alrededor es el mismo. Y no cambiarlos nosotros, sino la palabra que va a fluir a través de nosotros. Por eso la Escritura dice que su comida era esto, ¿verdad? Langostas y miel silvestre. Y dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Yo no sé qué tenía Juan, pero la gente que le veía en aquel entonces, de aquella manera, no lo tomaba por loco. Yo no sé si cuando escuchas al Espíritu Santo hablar a través de quien sea, a través de cualquier circunstancia, a través de un canto, a través de la palabra de Dios, a través de un predicador, a través de un hermano, a través de quien sea, tomas a la persona por loco. Pero esta gente estaba claro de que no tomaba a Juan por loco, aunque su apariencia podía aparentar tal cosa en aquel momento, ¿no? Su vida, su forma de vivir, su forma de estar, su forma de hablar, ¿no? Pero él era muy claro en lo que él decía: arrepentíos. Y la gente sabía que en su corazón había cosas por las que no eran gratos delante de Dios. Yo no sé lo que tienes en tu vida, hermano, a día de hoy. No sé lo que tienes en tu corazón. Yo sé lo que tengo en el mío. Y sé lo que tengo que poner cada día delante de Dios diariamente. Pero si no lo hago, sé lo que ocurre. Camino hacia atrás. Y para atrás me he propuesto ni para coger carrerilla. Cuando camino hacia atrás pierdo
Cuando camino hacia atrás me hago daño, cuando camino hacia atrás tropiezo, cuando camino hacia atrás una y otra vez dejo de manifestar la grandeza de Dios en mi vida y en la vida de aquel que me salvó y que vertió su sangre por mí. Cuando camino hacia atrás cierro mis oídos a la voz de Dios. Por eso estamos involucrados en un llamado específico, un llamado poderoso que no implica el número de las personas que nos congreguemos en lugares como este. Hay muchas personas que se están perdiendo igualmente, o que se pueden perder igualmente, en lugares mucho más grandes que esto, con una proporción de personas muchísimo superior, pero así como entran, salen. Y también son dirigidas hacia otro lugar. ¿Acaso la Escritura no nos recuerda y no nos avisa una cosa muy importante? Señor, ábrenos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos no sé cuántas veces, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre ábrenos. ¿Sí o no? Está en la Biblia ese texto, o me lo he inventado. ¿Sabéis lo que le respondió el Señor? Claro que lo sabéis. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Sabéis? Tenemos el prototipo de Jesús distorsionado. Aunque sabemos que Él nos ama, pensamos que realmente podemos hacer deliberadamente lo que nos dé la gana. Y ese es el problema, que no podemos hacerlo. Por eso, este llamado y esta exhortación, espero que con el amor y la gracia que Dios me dé, poner en vuestros corazones y en el mío, es a que cada día tomemos más en serio el paso de fe que hemos dado y que realmente dejemos de desmayar. No nos dejemos desmayar por las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor y que sean un aliciente, aún incluso, para levantarnos, luchar, pelear y seguir batallando en el nombre de Cristo Jesús. Juan el Bautista era un hombre tremendo y la palabra de Dios dice que los hombres que le oían acudían a él. ¿Y sabéis por qué acudían a él? ¿Por qué acudían a él? Porque estaban llenos de pecado. ¿Por qué acudimos a Cristo nosotros? Porque estábamos llenos de pecado. Y porque sabemos que si nos apartamos de Él, vamos a embarrarnos otra vez como la cerda vuelve al charco a revolcarse y como el perro vuelve a comer su vómito. Sabemos que esto no es una opción para nosotros. Por eso os hago un llamado a que os fortalezcáis en la fe y que no os dejéis arrastrar por ningún tipo de tradición, negadla, rompedla, no tener conexión con ese tipo de cosas porque acabarán perjudicándoos. Ayer estaba escuchando a alguien que se reía, esto tal, esto es cual, esto no tiene importancia, etcétera, 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 etcétera. El mundo vive en ese globo. Es como cuando el capitán del submarino ese que implosionó le dijo a los que iban dentro que no iba a pasar nada. Es como cuando el Titanic, al que iban a ver abajo, el capitán o el dueño de la embarcación dijo que aquel barco no lo hundiría ni Dios. No hacía falta que Dios lo hundiera, lo hundió un bloque de hielo. Es como cuando nos creemos que vamos al volante y nos comemos el mundo entero y la carretera es nuestra, cuando sabemos que otros vienen de frente. Y que por cualquier despiste podemos salirnos de esa pista y tener un choque fatal que incluso nos puede llevar a la muerte. ¿Sí o no? La palabra de Dios es para tener en cuenta y la Escritura lo dice muy claramente. Que Dios te bendiga, Juan. Juan está vestido, dice la Escritura, de esta manera. Al ver en el 7, dice, bueno, en el 6 dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mirad lo que está diciendo, una revelación tremenda para aquellos que practicaban algo que no cumplían, que no hacían. Y esto nos involucra a todos, sobre todo a aquellos que realmente confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Señor conoce nuestros corazones. Estas personas venían a oír y se acercaban a Juan el Bautista y estaban allí expectantes porque veían que la gente iba corriendo y iba humillándose y descargándose de sus pecados, y Juan los bautizaba en el nombre del Señor. Y como él conocía el corazón de ellos, se lo dice sin pelos en la lengua. Juan no tenía nada que perder. Juan no tenía nada que ocultar. Juan era un siervo de Dios. Y deberíamos desear ser como Juan. Deberíamos desear ser como estos hombres y mujeres de Dios, que lo dieron todo, que no les importó nada y que hablaron con total sinceridad. Y lo hacían por amor. Este hombre les estaba mostrando que era una generación de víboras y le estaba mostrando una evidencia clara, ¿no? ¿Quién os enseñó de escapar de la ira venidera, ¿no? Pero le dice algo muy importante, ¿no? Volveros al Señor. Haced frutos dignos de arrepentimiento, que no es otra cosa que volver tu corazón a hacer lo correcto, que empezar a pensar correctamente, a hablar correctamente y actuar y decidir sobre tu vida y la vida de los tuyos correctamente. Todos hemos metido la pata, todos nos hemos equivocado, todos en el camino que hemos decidido seguir libremente y por amor a Cristo, nos hemos confundido. Pero cuando el Señor nos ha enseñado, deberíamos haber aprendido a no volver a hacer ciertas cosas. Por eso, en esta mañana, la palabra de Dios que aquí se muestra tiene una característica, y en este verso, en el verso 9, dice que no penséis dentro de vosotros mismos que tenéis justificación alguna. Le está diciendo, no penséis de vosotros mismos que Abraham tenemos por padre, porque yo digo que aún el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Le está diciendo, cuidado, no os confundáis, que el saber lo único que implica es más responsabilidad. El saber de algo lo único que implica es ponerte más a cuentas con Dios. Por eso Pablo decía con mucha claridad, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque acarrearéis mayor condenación. Cuanto más sabemos de lo que hay que hacer, más debemos ser responsables con lo que hay que hacer. Cuanto más sabemos de Dios, más necesitamos, de alguna manera, ponernos a cuentas con Dios. Y esto es importante en nuestra vida. Por eso es importante orar, por eso es importante leer la palabra de Dios, pero no de cualquier manera, sino en presencia del Señor y en presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es necesario abogar en cualquier momento, estés trabajando, estés andando, estés conduciendo, hablar con el Espíritu Santo que está a tu lado, que está fortaleciendo tu vida. Por eso es importante tener una comunión activa diaria con Dios. Estos serán los que queden al final. Estos serán los que lleguen al final. Estos serán los que han guardado la salvación hasta el final. Guardaos. Guardad esta salvación, dice Pablo, con temor y temblor, porque es un obsequio inmerecido, es un regalo de Dios que no merecíamos, que si despreciamos, pues sería mejor no haberle conocido. Amén. Es importante esto en nuestras vidas. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Hermanos, estoy compartiendo esto porque necesitamos aferrarnos más para tener un conocimiento mayor, pero también para tener una claridad mucho más grande y mucho más extensa para poder tomar decisiones firmes, para poder seguir avanzando en amor. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de esta ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, decir dentro de vosotros, que a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de entre las piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. No quiero ser como aquella higuera. No quiero ser como aquella higuera a la que se dirige Jesús a tomar fruto y no ve, pero la higuera era inmensa, estaba llena de hojas, era frondosa y era apetecible, pero de repente se acerca y no hay nada en ella. Qué tremendo, ¿verdad? No importa cómo te llegues a vestir, porque Juan, visteis que la gente no se acercaba a él por su vestidura, ni por cómo vivía, sino por su palabra. Por una palabra eficaz, directa a su corazón. Dice la Escritura, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero ahora dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan tenía una cosa clara. Juan sabía que estaba dándole a la gente la posibilidad de que dieran un paso para cambiar su existencia, para cambiar su vida. Muchos de nosotros hemos sido agraciados con esa oportunidad, ¿sí o no? Amén. Si Dios nos ha cambiado nuestra vida porque realmente nosotros hemos entendido y comprendido de que éramos unos pecadores y que no solo pecábamos, sino que el pecado nos hacía daño a nosotros mismos y corrompía nuestra mente y nuestro corazón, corrompía nuestra existencia, nos llevaba a hacer cosas malvadas y nos hacía esclavos de adicciones, no importa cuáles sean. Te puedo decir que hay muchísimas adicciones en la vida de las personas que no tienen nada que ver con las mayoritarias, digamos, a las cuales la gente siempre está mirando, que son drogas, alcohol y todo tipo de esas cosas, ¿no? Que son demasiado evidentes, ¿no? Pero la gente está enganchada a demasiadas cosas que no se ven y que por fuera no se aprecian, pero que Dios ve en nuestro corazón y que irremediablemente tienen que ser cortadas de raíz, tienen que ser arrancadas de nuestra vida para que produzcamos ese fruto y para que nos podamos levantar día tras día con el gozo del Señor, con el gozo de la salvación, con la fuerza con la que Dios nos ha levantado, con el amor que Dios nos ha dado. ¿Lo crees? Chao, Iker. Bendiciones. Le sale ahora el autobús. Bendecir a ese chaval. Orar por él. Oremos unos por otros. Amén. Y compartamos de la verdad de Dios. Y tenemos en estos tiempos y en otros parecidos donde año tras año las fiestas paganas se unen a la tradición religiosa y a la tradición mundana. Año tras año están ocurriendo y año tras año siempre hay alguien que no tiene que estar ahí en medio. Por eso nosotros no solo no debemos de estar, sino también tenemos que advertir a todas las personas que hay a nuestro alrededor de que tampoco deberían estar. Y las razones, obviamente, os las acabo de dar. Amén. La Escritura acaba con ese verso, que su aventador está en su mano y limpiará su era. No te quepa duda de que lo hará y empezará por su casa. El juicio empieza por su casa. Lo hará por aquellos que hemos estado confesando su nombre. Esta palabra no es para que haya un temor desmedido fuera de lo que significa el temor de Dios, sino para que entendamos bien lo que Dios nos está queriendo mostrar cada día. Entendamos bien que nos ha amado y que fue un precio grande lo que pagó por ello. Entendamos bien que tenemos muchas oportunidades de poder bendecir y que en ocasiones nuestra mano está llena de cosas para poder hacerlo. Nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra boca tiene que usar todas aquellas cosas que con las que Dios nos ha hecho privilegiados. Y dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué tremendo. ¿Crees lo que está diciendo la palabra de Dios? Amén. Hay un verso que me viene ahora a la cabeza cuando
Los criados de un amo descubren que al amanecer la cizaña ha salido juntamente con el trigo. Y van corriendo a explicárselo al Señor de esa finca, de esa huerta, de esa viña, de lo que fuera. Y con el ánimo de que Él les dijera que arrancasen la cizaña de entre el trigo. El Señor les dice, no, estaros quietos, dejad crecer juntamente la cizaña con el trigo. Para que después, cuando venga la siega, separemos una cosa de la otra. Van a ser cortadas las dos, pero una se almacenará. Una se recogerá en el granero, se aprovechará. Dice, y la otra será amontonada para quemarse en fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? Que dice la Biblia acerca de él. La hoguera de San Juan, esa ya se apagó. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? Fuego y azufre. El infierno mismo del que muchas veces, o del que pocas veces se habla, del que en ocasiones incluso los creyentes pensamos hasta que no es una realidad muy clara. Pues es una realidad tan clara como que existe el cielo y como que existe la eternidad. Y Dios obrará en consecuencia de su palabra. Por eso Juan no hablaba de otra persona diferente a la que nosotros amamos el día de hoy. Juan hablaba de Jesús. Hablaba de Jesús, el que iba a venir después de él, el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Hablaba de este hombre poderoso, al que muchos le tienen por profeta, por un hombre rebelde, por un hombre bueno, por un hippie, por yo qué sé por qué cosas le tiene. Por eso el Señor en una ocasión le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Realmente tenemos que contestar estas preguntas en nuestro corazón, porque la respuesta de nuestros labios y de nuestro corazón y de nuestra boca y de nuestra alma con respecto a estas preguntas declararán lo que hay en nuestro corazón. Si no tienes claro quién es Jesús en tu vida, tienes un problema grandísimo que hay que solucionar, que hay que arreglar rápidamente, porque el tiempo es corto, la gente muere y muere sin pensarlo, sin pensar que va a morir, ¿sí o no? Estaba escuchando, y acabo, estaba escuchando a uno de nuestros youtubers que seguramente ya habréis escuchado vosotros también con respecto al tema este del submarino este famoso, que bajó en ese submarino unas inmersiones antes de que ocurriera ese desastre. Y le estaba escuchando fríamente y él grabó todo lo que pasaba en el submarino y grabó todo lo que pudo grabar durante el tiempo que estuvo en aquel, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención fue que él no aconsejaba en uno de sus vídeos antes de que pasara esta desgracia, esta historia, que acabó en un trágico final, con 5 personas muertas, dice que él no aconsejaba que nadie fuera y se sumergiera otra vez en ese submarino, porque obviamente él había tenido una experiencia vital, aunque el submarino bajó y subió. Él percibió varios problemas y varias cosas que no estaban demasiado correctamente en orden para un viaje como ese, no solo por el dinero que costaba, que también $250.000 es mucho dinero, ¿sí o no? Para quien lo tiene es poco, pero para quien no lo tiene es mucho. El dinero se pierde, y da igual en ocasiones, se perdió y ya está. Pero la vida, una vez que se pierde, no se recupera más. Y este chico venía a hacer mención de que realmente la gente que quisiera bajar ahí, que se lo pensara 2 veces, porque le hicieron la pregunta, ¿volverías a sumergirte, no? Obviamente, ya sabiendo lo que ha pasado, pues claramente él dijo que no, pero en ese vídeo que hizo antes dijo que claramente no lo volvería a hacer. No sé lo que vio, no sé lo que sintió, pero seguramente que lo único que vio y sintió fue la pura sensatez de no hacer una estupidez supina. Amén. Y la mayor estupidez que podemos hacer es no escuchar a Dios cuando nos habla.
nos advierte de los peligros de la vida. Hay gente que puede fantasear yendo a la luna y yendo a ver al Titanic, no sé qué cosas. Hay gente que puede retar a Dios, hay gente que puede hacer 1000 historias que maldicen y menosprecian el nombre de Dios. ¿Y tú y yo qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué decidiremos de nuestra vida? ¿Nos afincaremos en la roca? ¿Cimentaremos nuestra vida en ella? ¿O simplemente usaremos su nombre para nuestros fines? Lo que sí sé es que en su mano está el aventador. Y cuando sea la hora de cortar, cuando sea la hora de la siega, Él almacenará lo bueno en el granero y la paja la quemará, pero un fuego que nunca se apagará. Cierra tus ojos. Padre, Señor Dios, esta palabra es una palabra fiel y verdadera, es tu palabra, Señor. Y te pido que la hagas viva en nuestros corazones porque necesitamos, Señor, no solo oírte, sino obedecerte. Padre amado, tenemos que salir por esta puerta, Señor, sabiendo de que los tiempos son cortos. No sé por la razón que muchos de nuestros hermanos no están aquí el día de hoy, pero sea lo que sea, oh Dios, ellos y nosotros tendremos que darte cuenta a ti de todo lo que hagamos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decidimos, de todo lo que hay en nuestro corazón, de todas nuestras decisiones, Señor Dios. Por eso dices que obviamente cualquier palabra que salga, Señor, de nuestra boca, tendremos que darte cuenta de ella. Y sobre todo cuando son palabras desagradables, deshonestas o palabras que no hacen honor a tu nombre. Padre, gracias porque sigues hablándonos. Espíritu Santo, gracias porque sigues guiándonos y sigues fortaleciéndonos y dándonos vida. Jesús, gracias porque conocemos el costo de esa entrega, de ese sacrificio. Gracias por hablarnos tan francamente. Gracias por mis hermanos en esta mañana. Obra con poder en sus vidas. Cuando salgan de aquí, Señor, que sean valientes, que sepan que tú estás ahí, siempre, siempre, Señor, ayudándonos, aún en nuestras debilidades, que son cuando verdaderamente tu poder se perfecciona en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.